En este caso, con la participación de una compañera del sector con la que articulamos, que es parte de un proyecto cooperativo, que es ahora lo contará mucho mejor ella, pero a modo de presentación, el CESO, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, es un espacio que aporta al análisis de la estructura, de la coyuntura económica, y nos posibilita siempre como una brújula y nos da una orientación sobre cuáles son las problemáticas, cuáles son los desafíos que tenemos por delante como sociedad en general, como sector en particular, ¿no? Encuadrando esto en nuestra materia, en la segunda unidad de la materia, una parte fundamental de los contenidos gira alrededor de los precios, las problemáticas y las singularidades que tiene la construcción de los precios en el marco del consumo de la economía social, comunitaria y solidaria, ¿no? Y justamente el objetivo de esta unidad consiste en tratar de pensar, de deconstruir el significado cultural de los precios y tratar también de desnaturalizar la acción económica, analizando cómo es el proceso de formación de los precios desde la perspectiva de esta otra economía social, comunitaria y solidaria. Justamente en este marco, nos parece más que pertinente presentar a Lorena para que en esta clase Berta nos aporte, nos cuente, entre otras cosas, el proceso que viene llevando a cabo desde hace unos años el CESO, en articulación con distintos actores del sector, que nos cuente cuáles son los avances, las perspectivas, los desafíos y demás en este proceso de medición de los precios que hacen periódica desde el CESO. Para terminar, muy brevemente presentar a Lorena. Lorena es economista de la UBA, es maestranda de General Sarmiento, tiene una vasta trayectoria en investigación, en docencia, del Centro Cultural de la Cooperación, la UNCI, la Universidad de Madres, y por supuesto es cooperativista del CESO, como mencionaba. Así que nada, bienvenida Lorena, muchísimas gracias por la generosidad de haber venido a participar con nosotros en este lugar. Así que de nuestra parte te pasamos la palabra para que nos cuentes, y la idea es que hagas tu exposición y luego nos dejemos un rato para intercambiar, preguntarte. Es muy convocante, genera muchas preguntas, así, y mucho interés por parte del campo. Así que nada, gracias y te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Acá ya Rodrigo contó un poquito quién soy. Les cuento yo un poco qué es el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Es un centro de estudio, como el nombre lo indica, ya verán que tenemos una posición, una lectura, desde donde abordamos la economía. Nosotros creemos que hay que tener una idea, una postura política, ideológica, pero eso no quita que seas un técnico, un profesional que analiza la realidad, ¿no? O sea, con una metodología, una práctica, una seriedad, que tus datos puedan ser aporte para la discusión. Nosotros somos una cooperativa de trabajo y trabajamos por áreas. Nosotros nacimos allá por el 2013 como un grupo de profesionales que quería empezar a investigar, como decía recién, con una determinada perspectiva y poder dar cuenta de nuestras opiniones, de nuestro trabajo, sin quedar simplemente en la oposición o la opinión ideológica, sino fundamentándolo. Esa fue como la idea de nacimiento de nuestro centro de estudio, y aportar no solo desde ahí, también nosotros hacemos trabajos técnico-territorial, diría, porque acompañamos a cooperativas, sindicatos, asesoramos, armamos planes, armamos propuestas, discutimos la coyuntura, somos un equipo de trabajo. O sea, yo estoy en el área de economía popular, pero bueno, hay otras áreas que trabajan la inflación, que trabajan las economías regionales, distintas áreas. O sea, somos una cooperativa que hace investigación. Y ahora les cuento un poco, pasando a cómo fue que nace. Les hago esta introducción porque desde ahí viene la idea de hacer este informe de precios de la economía popular. Nosotros elegimos nuestros trabajos, nuestras dinámicas, en base a lo que creemos que son los sectores que queremos representar, fortalecer. Entonces siempre estamos estudiando la realidad económica desde un determinado lugar, ¿no? Nosotros creemos que todos lo hacemos, pero nosotros lo blanqueamos, digo. Creemos que todos los centros de estudio y de investigación lo hacen, pero nosotros blanqueamos que tenemos una posición y miramos desde la mirada del trabajador, desde la mirada de los trabajadores, las trabajadoras,
trabajadoras. Entonces, nosotros tenemos informes de coyuntura, tenemos informes de seguimiento de precios, y allá en el momento en que se da el debate con el INDEC y el relevamiento de precios, no sé si lo recuerdan, cuando un gran debate de cómo se medía la inflación, nosotros empezamos a hacer medición propia de inflación, que es seguir una canasta. No sé si todos saben cómo se sigue la evolución de los precios. Se toma una canasta, nosotros hacemos un seguimiento de precios. ¿Qué quiero decir con esto? A veces suena cuando digo canasta como que nosotros elegimos la canasta. Nosotros no elegimos la canasta, sino que tomamos la canasta de alguna institución pública y comenzamos a seguir la evolución de los precios. En aquel entonces nosotros hicimos un trabajo, no fui yo, fueron otros compañeros, pero digo como institución, comenzaron a seguir los precios, una evolución de la inflación, y cuando empezó a pasar eso desde el área de economía popular, empezamos a pensar qué interesante que sería que nosotros también pudiéramos empezar a seguir los precios de la economía de nuestro sector. Fundamentalmente porque nuestro sector no cuenta con mucha información cuantitativa, cuenta con poca información cuantitativa, sobre todo de lo relacionado a estos temas, ¿no? ¿Qué costos tenemos? ¿Qué precios tenemos? ¿Cuánto vendemos? ¿Dónde? Eso nos cuesta mucho cuantificarlo. Bueno, en nuestro pequeño aporte fue empezar a pensar cómo hacer para seguir los precios. Yo tenía la idea, el grupete teníamos la idea de que nosotros teníamos una inflación más lenta, pero era como una hipótesis, no teníamos forma de demostrarlo. Así que decidimos tomar la canasta que venía siguiendo la otra área del CESO, que es una canasta que tiene 62 productos alimenticios, y construir dos canastas de seguimiento de precios. Una que tiene los 62 productos, pero no son todos de comercializadoras o espacios. Nosotros les llamamos espacios de la economía social porque hay diferentes tipos de espacios que venden productos de la economía social. Cooperativas, comercializadoras, cooperativas de consumo. Entonces elegimos la palabra espacios de comercialización para englobar a todos. Pero bueno, la primera idea fue tomar esa canasta y ver cómo la podíamos medir. Previo a eso, me estoy olvidando de algo muy importante, nosotros tuvimos la experiencia de hacer un informe de concentración, de análisis de cómo se comercializaba en Argentina, cómo comercializamos los alimentos. Y lo que nuestro trabajo dio era que había una fuerte concentración, ¿sí? En varios puntos del sector alimenticio, pero sobre todo la comercialización, y eso fue lo que más nos intrigó para empezar a investigar. Y también investigamos los diferentes tipos de espacios que había. Estoy hablando de un informe que ya debe tener casi 7 años, es muy viejo. También nos llamó la atención la diversidad de espacios. Entonces empezamos ahí a pensar qué los podía unir para poder compartir con todos y empezar a hacer un informe mensual de seguimiento, como otros informes. Nosotros tenemos varios informes de seguimiento mensual, que acá hago paréntesis. ¿Qué te sirve un informe mensual? Bueno, tener mucha información para estudiar en el largo plazo, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo, nuestro informe ya tiene 2 años, nos permite ver ciertos comportamientos repetitivos del sector, que si vos tenés periodos sueltos, yo agarro y leo hoy los precios de la economía social, dentro de 6 meses lo leo de vuelta, la comparación no es la misma que si yo hago un seguimiento mes a mes. Entonces, lo primero que nos permite es un seguimiento del comportamiento que a veces, ahora les voy a contar algunas cosas que fuimos viendo, nos permite incluso compartir con los compañeros de las comercializadoras esas reflexiones. Bueno, entonces el informe, los desafíos que teníamos para hacer el informe eran cómo, primero cómo llegábamos a las comercializadoras. Ahí hicimos un trabajo colectivo, nos juntamos con las comercializadoras, ahí veo que está Mercedes, que fue una de las que nos tuvo que aguantar con nuestra insistencia, pero bueno, entre otras... Al contrario. Ustedes también nos tuvieron que aguantar. Lo primero que tuvimos que hacer es ver cómo podíamos hacerlo, porque son actores muy diversos, no todos trabajan con el mismo sistema, no todos trabajan de la misma manera, no todos relevan los precios de la misma manera, así que arrancamos con una forma muy rudimentaria, que fue relevando, cada uno nos enviaba todo lo que tenía y nosotros extraíamos los 62 productos.
Empezamos con 7 comercializadoras, hoy hay 13 que podemos hacer este relevamiento. ¿Qué fue alguna de las cosas que encontramos y fueron transformando el informe? Lo primero es que no tenemos los 62 productos, el sector no tiene los 62 productos disponibles a la venta, tiene 42. Así que ahí pudimos derribar uno de los primeros mitos que nosotros queríamos analizar cuando empezamos este informe, que son 3, les cuento. Nosotros queríamos ver la variedad de productos, si había muchos productos o no, porque un mito era, no, la economía popular vende solo mermeladas. Básicamente vas a encontrar mermeladas si estás en el sector. Segundo, variedad de productos, no, muy pocos productos, no hay muchos productos, no se puede hacer un seguimiento porque no hay variedad de productos. Cuando me refiero a variedad de productos, no solo a que hay azúcar, yerba, sino que te decían hay una marca de mermeladas, una marca de yerba, una marca... Y el tercero, los precios, ¿no? Que era el más interesante, ver qué pasaba con los precios. El primero que derribamos fue la cantidad de productos. De los 62 hay 42. Y nosotros trabajamos, perdón, no lo detallé, en Gran Buenos Aires, nada más. Cava y el conglomerado cercano, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión de disponibilidad. La verdad que es una cuestión de recursos del CESO. El CESO tiene los recursos como para hacer esto hoy. Nos encantaría hacerlo a nivel nacional, pero no tenemos los recursos económicos. Ese fue el primer mito que derribamos, que había muchos productos. O sea, hoy uno puede comer una gran cantidad de productos comprando en distintas comercializadoras. Nosotros unificamos y no, en el informe ustedes, si lo leen, no van a encontrar Juancito tiene 20 productos, Pepe 10, sino que van a encontrar dentro de la economía social, vos podés encontrar todo esto. Eso es lo que van a encontrar. Los productos que faltan son los productos que tienen la necesidad de una gran inversión en la cadena de frío y que tienen fuerte concentración en la producción. Carne, ¿no? El más dificultoso es la carne, el pescado, el pollo. Bueno, esos son los sectores que hay o muy poquita oferta o no hay directamente, ¿sí? ¿Cómo salvamos eso? Hicimos un relevamiento de comercios de cercanía. Entonces, por eso hay una canasta que nosotros le llamamos la canasta de la economía social y popular, porque la completamos los productos que faltan con productos de almacenes. Pero igual queríamos seguir los precios que tenían las comercializadoras, queríamos ver cómo está vendiendo el sector de la economía social, qué pasa con estos espacios de comercialización. Venden más caro, más barato. Entonces hicimos otro seguimiento que son los 42 productos de la economía social. En ambos casos, nosotros lo que pudimos observar es que en el largo plazo, en promedio, siempre fluctuaba. Un mes estaba más barata la canasta de la economía popular, otro mes más baja, y así venía fluctuando. Pero no había grandes diferencias. Siempre fueron diferencias de 300 pesos, 200 pesos. Estamos hablando de menos de un 1%. Venía más o menos 2% en promedio. Cuando empieza el año pasado a haber un fuerte crecimiento de la inflación, empieza a haber un cambio ahí. Y los espacios de la economía social, solidaria, popular, empiezan a tomar más distancia y lo que pudimos observar es que son más baratos. Y empieza a llamar la atención que empieza a haber una diferencia que se va ampliando, ¿sí? Mes a mes, por ejemplo, en el último informe nos dio que se ahorró en la canasta 2.000 pesos la persona que compró. Nosotros lo medimos por individuo. Hago esta aclaración porque van a escuchar mis números y van a decir no me dan los números, estamos hablando por individuo. 2.000 pesos por mes en los últimos 2 meses. O sea, en el periodo de 2 meses, porque nuestro informe es bimensual, se ahorraron casi 4.000 pesos quienes compraron en espacios de la economía social, solidaria, popular y almacenes, ¿no? Y siguiendo la evolución de los precios, también pudimos ver algo muy interesante, que es que van más lento que la inflación. Con una particularidad, nosotros lo hemos compartido con las comercializadoras. Tenemos periodos donde aumenta la inflación nacional al 6-7% y nosotros vemos un aumento de precios de un 1, de un 2%. Entonces,
empezamos a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y charlando con los compañeros nos empezaron a plantear que el tema es que estos espacios de comercialización no hacen una previsión de inflación, no hacen una especulación de, bueno, si subió 6, yo por las dudas lo subo 6, sino que esperan a reposición. Entonces ustedes van a ver, si miran nuestro informe, que tenemos aumentos de 2%, 2%, 15, 20%. Y ustedes van a decir, enloqueció la economía popular este mes. No, es que está haciendo reposición. ¿Sí? No, los picos que podemos encontrar en la economía popular, social, solidaria, tienen que ver con el periodo de reposición. Entonces, cuando se da por algún motivo que varias comercializadoras reponen juntos o que, bueno, también obviamente que tienen los mismos problemas de estacionalidad, ¿no? Aumentan determinados productos en determinados momentos por una cuestión de estacionalidad, eso también sucede, pero lo que pudimos ver eso, no hay picos de precios en momentos como Navidad, que sí hay en los supermercados, ¿no? O sea que los aumentos tienen que ver más con reposición y composición de los costos que con especulación. Y esto que parece un dato pequeño es un dato interesante porque nosotros seguimos los dos espacios y podemos ver que es diferente, que cuando hay determinados momentos en que se sabe que el consumo aumenta, los supermercados aumentan y los espacios de economía social no. Sí lo hacen cuando reponen, porque esto de reposición en realidad lo tuvimos que hacer charlando con ellos, preguntándole por qué este mes aumentaron todos y bueno, ahí fue saliendo en las charlas. Entonces, ahí derribamos el segundo mito, que fue, bueno, el 2 y el 3 diría yo, porque el segundo, porque vimos que sí hay variedad de productos, o sea, que hay más de un tipo de arroz, que hay más de un tipo de yerba, que hay más de un tipo, o sea, que hay una diversidad de productos, y también lo más interesante, o lo que a todos les llamaba la atención, era esto de los precios, que no es más caro. Primero que no es más caro, voy a arrancar por acá. Y nosotros hacemos una comparación injusta con los espacios de comercialización. Yo siempre lo aclaro porque me parece importante. Nosotros comparamos supermercados, verduras de supermercados, verduras que no sabemos qué tipo de proceso tienen, digo, pueden usarse pesticidas, pueden con un proceso de industrialización tradicional, contra productos de la economía social, que los bolsones en general son agroecológicos o en transición. Nosotros hacemos una comparación en ese punto injusta, lo mismo pasa con otros productos como algunas hierbas, algunos productos de almacén. Nosotros comparamos el producto lenteja, lenteja, lechuga, lechuga, pero si la lechuga de la economía social es orgánica, nosotros comparamos contra una lechuga del supermercado, ¿se entiende? Entonces, ya el hecho de los meses que nos da igual, o un porcentaje de un 1% menos, la comparación sería como conviene comprar en la economía social, ¿sí? Pero lo que nos llama la atención a nosotros de los últimos meses es que es incluso en esta comparación desigual, sigue siendo más barato comprar en espacios de la economía social, solidaria, popular. Eso, y otra cosa que también pudimos detectar es que van en aumento la cantidad y la variedad de productos, ¿no? Todo el tiempo hay una oferta que para nosotros metodológicamente es una tortura, porque tenemos que todo el tiempo cambiar nuestras mediciones porque aparece un producto nuevo, pero para el sector es algo positivo porque está aumentando la oferta. Lo que quiero volver al tema precios, que esto de alentizar la inflación es algo que a nosotros nos interesó charlarlo con ellos porque tiene un lado negativo, que es el peligro para este tipo de experiencias de que si aumentan los precios a tiempo de reposición es peligroso porque pueden no poder reponer, ¿entiendes? O sea, si vos estás vendiendo la lata de tomate a 120 pesos y luego cuando la vas a comprar para reponerla sale 120, no puede, es muy difícil que la puedas porque no te quedó margen para reponer tu producto. Entonces, por ese lado sería un riesgo que nosotros lo charlamos con ellos, nosotros tratamos de reunirnos, no siempre es fácil porque estamos todos siempre corriendo, pero lo ventajoso, si
para el conjunto de la economía es que alentiza, ¿no? Va más lento. Al no ir hacia la especulación, va más lento que la economía, que la inflación nacional. ¿Se entiende? Va más lento porque van aumentando a costo de reposición, entonces no van a esa velocidad que viene la otra. O sea, hacen un efecto contracíclico que siempre se dice, ¿no? La economía social, la economía popular es contracíclica. Si hay un momento de desempleo, la economía social no sale a despedir. Retiene a sus trabajadores, puede hacer que ganen menos, pero no sale a despedir. Bueno, en este caso es bastante parecido. No sale a remarcar como sale a remarcar todo el mundo. Alentiza. Obviamente que remarca, esto también, ¿no? A veces mucha gente me dice, pero ¿cómo aumentan los precios? Sí, bueno, viven en este país, viven en nuestra realidad y la economía está conectada a la economía de todos. O sea, necesitan pagar la luz, el gas, el alquiler, como todos nosotros, pero no lo hacen adelantando. La inflación tiene un proceso que a veces se da que todos empezamos a estar convencidos de que hay una inflación del 6%, entonces yo tengo mi almacén, lo subo 7, porque ya sé que va a subir 6, entonces lo subo 7 y el otro lo sube, y eso va como acelerando el proceso inflacionario. Bueno, yo lo que les quiero resaltar es que la economía social, en vez de acelerarlo, lo alentiza, ¿sí? No se sube a la vorágine esa. Esos son los dos temas que nos parecieron fundamentales para resaltarles. Y los últimos dos informes incorporamos algo que también me parece interesante compartirles, que es, empezamos a ver que los supermercados empezaron a vender productos sanos, ¿no? Azúcar orgánico, azúcar mascabo, Ledesma ahora tiene un azúcar mascabo, productos agroecológicos, verduras, pero las tienen como con un precio aparte, ¿no? O sea, vos podés ir a conseguir la lechuga y la lechuga. Entonces empezamos a seguir esos precios y a marcar los productos más baratos. Entonces, por un lado, vimos que van variando los productos que la economía social tiene más barato. En general, primero voy a arrancar por acá. Los productos que en general tiene más barato son las verduras y las hierbas, son como los dos productos estrella, y el resto de los productos van variando. Por ejemplo, el mes pasado nos dio que los huevos eran más baratos que en un supermercado. Pero si nos pasamos al área de lo agroecológico, son más baratos la mayoría de los productos, porque ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Que ya tenían los productos ecológicos o en transición. Entonces, lo que nos llama la atención, y ahí es como para resaltar, si alguien va a comprar productos sanos, definitivamente le conviene más ir a este tipo de espacios, porque justamente ya los tienen estos productos y están compitiendo muy bien en precios con un supermercado. Que lo desafiante de que tengan precios para competir con los supermercados, no sé si ustedes lo pueden ver así rápidamente, pero un supermercado tiene unas escalas enormes. O sea, va y compra miles y miles y miles de latas de puré de tomate. Y él impone el precio y él impone el margen. Porque si viene un gran supermercado y te dice, yo quiero toda tu producción de tomate, lo más seguro es que vos negocies, porque la propuesta que te hace es indescriptible, ¿no? Pero, bueno, entonces ya es llamativo que puedan competirle, pero lo que sucede ahí es que acortan la escala, acortan los intermediarios, ¿no? La mayoría de estos espacios comercializador trabajan directo con el producto. Entonces, en ese acortar la cadena, que ahora se habla mucho de procesos de acortar la cadena, es donde entendemos está esta ventaja que les permite ser competitivos, ¿sí? Bueno, y además tienen estrategias de colectivizar algunas compras. No va cada uno y busca sus paquetes de yerba, ¿no? Como que hay unas estrategias a lo largo de estos años, hay espacios mayoristas, hay compras colectivas, hay muchas estrategias para mejorar esos precios, pero me parece interesante resaltar esto de acortar la cadena, que también le mejora las condiciones al productor y al consumidor, que era algo que nosotros cuando hicimos por allá lejos nuestro informe de concentración de la comercialización, nosotros decíamos, tenemos una comercialización en Argentina que
empobrece a las dos puntas de la cadena. Tenemos productores pobres y consumidores pagando carísimo los alimentos. Entonces, en ese sentido, es muy interesante ver este tipo de experiencias que mejoran las condiciones del productor y mejoran y compiten en precios con el precio del consumidor. Entonces, es súper relevante pensar en lo que han logrado en ese contexto de condiciones. Después, a mí siempre me gusta resaltar algunas cosas que quedan ocultas en el informe. Bueno, el trabajo que hacen este trabajo que hacen a dos puntas queda completamente oculto en el informe porque nosotros le decimos, hay una canasta y los precios fueron más bajos, más altos. Pero queda invisibilizado esto que yo les decía de que mejoraron las condiciones del productor o les aseguraron un espacio de compra directa. Que cuando un productor sabe que va a poder vender, voy a decir una pavada, 20 bolsones todos los sábados, ya puede pensar y planificar su producción en venta 20 bolsones todos los sábados. Entonces eso le da una seguridad en el ingreso que no es un dato menor para alguien de la agricultura familiar, productores pequeños. Y por otro lado, esta democratización de la comercialización es central para nosotros, porque en un contexto de concentración de la comercialización, todas las negociaciones de precio pasan por 7 empresas. 7 empresas que además la mayoría de ellas son extranjeras. Entonces, nosotros tenemos concentrada nuestra comercialización en empresas extranjeras. Ustedes saben que las empresas extranjeras a fin de año pueden remitir sus utilidades a su casa matriz. Entonces, nosotros tendríamos que entregarle dólares a varias empresas por comercializar productos nacionales. ¿Sí? Es como casi irrisorio, porque Argentina tiene un fuerte problema, es como una debilidad, ¿no? No hace falta que yo lo venga a decir, ya cualquiera que haya vivido acá un par de años, ya sabe que nosotros el uso de los dólares, dependiendo del modelo económico que estemos, pero casi siempre es un tema de debate. Bueno, entonces para nosotros ahí hay un aporte que hacen las comercializadoras, porque ninguna de ellas remite utilidades a ninguna casa matriz. Si bien dije que había variedad, ninguna lo hace, lo puedo asegurar. Entonces, ya tiene un aporte macroeconómico que nosotros no estamos visibilizando. Más el que le dije a los productores, más la democratización de la comercialización que hace que haya un montón de actores en distintos puntos del país abriendo canales de comercialización para nuevos productores pequeños. Eso es una generación y un fortalecimiento indirecto de la producción local que, bueno, insisto, quede invisibilizado. El informe que nosotros hacemos es de precios. Esto es como, les estoy contando como, no sé cómo decir, el backstage, lo que uno va viendo trabajando con estas comercializadoras. Bueno, después, cortito, hemos podido trabajar esto con, bueno, como dije, nosotros no lo trabajamos solos. No es que tomamos los precios de la pantalla y nada más. No, nos juntamos con las comercializadoras, a veces más, a veces menos. Hemos tenido reuniones, no sé, 3 reuniones en un mes y después no nos vemos por 4 meses. Es lo que podemos hacer entre todos. Pero sí la idea es que esto sea una herramienta que nos sirva a ambos, ¿no? Nosotros queremos aportar, y así nació el informe, nuestro conocimiento, nuestra herramienta que es análisis de coyuntura, también para que esto sirva para el debate de políticas públicas, porque este informe nosotros no lo hicimos pensando solo, bueno, el CESO hace un informe más, sino con 2 objetivos. Una, difundir y fortalecer el consumo en este tipo de espacios, y otra, herramientas para la política pública, que cuando yo recién nombré esto de los mitos, muchas veces esos mitos me los han dicho funcionarios, ¿no? Como no se puede trabajar en la compra pública, o no se puede comprar, no se puede trabajar con la compra de economía social porque pasa esto y lo otro. Entonces, me parece fundamental empezar a relevar toda la información de este estilo. Eso es un poco como cómo hacemos el informe. Si quieren, no sé si, a ver, esperen que alguien me preguntó los números.
Bueno, este mes a nosotros nos dio 27.000 y 30.000 la canasta. Que alguien me preguntaba en relación a qué decía yo que ahorraron 4.000 pesos. En cada mes, esos dos números que yo tiré, salió 2.000 pesos más conseguirlo en supermercados. Cuando digo supermercados me refiero a relevar los grandes supermercados, ¿no? Las grandes cadenas de supermercados. No estamos relevando, no estoy comparando con el supermercado de barrio, que ya quedan pocos, pero bueno, el señor del supermercado de barrio. Estoy hablando de cadenas de hipermercados. Eso es lo que nosotros comparamos. Pero bueno, eso sería como la presentación del informe y si quieren ahí abrimos un poquito el debate o preguntas, no sé, Rodri, ¿cómo lo pensaste vos? Bueno, muchas gracias primero, Lorena, muy, muy claro. Sí, la idea ahora es empezar a circular la palabra con preguntas, reflexiones que haya generado la exposición de Lorena. Así que no sé si Vale, vos querés comentar algo o abrimos los micros. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, entiendo que al ser poquitos podemos ir circulando la palabra. Había quedado una pregunta en el chat de José referida a los medios de pago, electrónicos, billetera. Asumo que, José, no sé si querés contar ahora cuál es la intención de tu pregunta, pero asumo que está relacionada con qué tan viable es para determinado segmento de consumidores acceder. Pero había preguntado eso sobre los... Exacto. Fundamentalmente no es por ahí el tema puntual, pero por ahí es una ventaja o algo tal vez a trabajar que la economía social tenga más, acepte más esos medios. La verdad no sé cómo estará el tema. La verdad no lo tengo relevado, no te voy a mentir que el tanto por ciento reciben, pero sí, porque yo también soy consumidora, varios reciben transferencias, tienen, como tienen cuenta en el Banco Credit Corp, tienen esta facilidad de Sipago, si no me equivoco se llama. Esto ha crecido mucho. Yo por eso, el informe también salió con la idea de que nos despidamos de la imagen que teníamos en el... Cuando los emprendimientos, la economía social reaparecen en el 2001, 2002, 2003, eran pequeños emprendimientos, era como todo muy pequeño, ¿no? Como emprendedores, cooperativas chiquititas. Ahora ya no hablamos de ese sector. Pasaron más 20 años y es una variedad de productos. Están accediendo a cuentas bancarias, o sea, muchos están bancarizados. Me parece que estos espacios de comercialización vinieron a fortalecer el sector fundamentalmente porque antes nosotros le pedíamos que al productor que hacía la papa también nos la vendiera, que llegara a mi casa. Y eso es un desafío innegable. Yo como cooperativista les cuento un problema personal del CESO. Nuestro problema es que somos todos investigadores, nadie sale a buscar recursos. Buenísimo, chicos, ¿de qué vamos a vivir? O sea, es un gran desafío que tenemos todos los que estamos en cooperativa. Entonces, si nosotros, siendo profesionales, que yo me siento una persona beneficiada en esta sociedad, ¿no? Porque tengo determinados recursos y mis compañeros también, pedirle a un productor que está todo el día trabajando, produciendo, que además comercialice, me haga llegar a mí los productos lindos, envasados, cerca de mi casa, con Sipago, con buena publicidad, no sé, con todo lo que se necesita para comercializar, me parece que era un desafío enorme. Así que para mí estos espacios dieron una respuesta a un cuello de botella que teníamos. Teníamos productores sueltos, esparcidos. Yo quería consumir, lo digo como consumidor, yo quería consumir y era dificilísimo. Tenías que ir a buscar la yerba a un lugar, el tomate al otro, era como vivir y tenías que estar cerca de una comercializadora. Entonces me parece que a partir de que se expandieron estos sectores y se fortalecieron, y eso también hubo políticas públicas que acompañaron. Digo, están por un lado los compañeros que hicieron un gran trabajo. Para mí es un gran trabajo, no es fácil tampoco plantearse estos planteos que hacen ellos de hacer muchas actividades también colectivas, en conjunto, de traer determinados productos, suplieron esa falencia y eso les permitió este despegue, ¿no?
Como yo veo cada vez más seguido, no sé, Yerba Las Tunas, la veo en muchísimos espacios, cada vez más la veo, ¿no? Antes era como, yo tenía una reliquia y ahora no es tan raro. Entonces, están accediendo a los medios electrónicos muchísimos estos espacios, se paga con transferencia, con Sipago, pero no podría asegurarte todo, no podría darte esa respuesta así unánime, porque no estoy segura, pero sí que ya hay una gran bancarización del sector, por lo menos en el sector de la comercialización. Lorena, yo quería hacerte una consulta y después le pasamos la palabra a Ariela, que acaba de levantar la mano. Respecto de la potencialidad, ¿no?, de esta herramienta que es el informe, y vos hablas de derribar mitos. Bueno, eso nos hace pensar que el mito previamente fue construido y sostenido, ¿sí?, que es lo que estamos viendo justo en esta asignatura de la maestría, por todo un aparato. Entonces, para poner en valor el esfuerzo que está haciendo el CESO, que está haciendo esta cooperativa, quisiera preguntarte cómo se circula, cómo se le da difusión, divulgación, si se manda a los medios, qué recepción tiene de parte de los actores de la comunicación, ¿sí?, cómo hacemos llegar a más personas esta información que derriba 3 mitos muy importantes sobre los productos de la economía social. Y también una pregunta un poco sensible, pero también vos acabas de introducir el tema, ¿cómo se financia este trabajo? Porque hay mucho esfuerzo detrás, y bueno, ¿cómo podemos saber si se va a seguir sosteniendo en el tiempo? Y esas cosas. Bueno, arranco por cómo difundimos. Nosotros tenemos un compañero encargado de difusión, una compañera encargada de diseño. No sé si dije que es una cooperativa de trabajo la nuestra, o sea que todos los socios trabajamos en esto. Tenemos una compañera de redes y una compañera de diseño y un compañero de redes. Y justamente estamos pensando en articular o con una cooperativa o incorporar una persona para fortalecer más esto. Nosotros tenemos llegada a los medios, sobre todo a muchos medios por nuestro sector, a medios populares, ¿no? Es muy común y nosotros tratamos de responderles. Para nosotros es importante, es un desafío también, les cuento otro desafío. Nuestra idea es responderle a los medios populares. A veces no es fácil porque puede pasar que, no sé, mañana hay un dato de inflación y a mis compañeros los llama tanto Radio 10 como la radio de una universidad, como una radio popular de un barrio pequeño, y hay que contestarle a todos, y bueno, y contestar a las radios también es tiempo, contestar a los medios. Nuestra idea es contestarle a todo el mundo porque creemos en ese tipo de difusión, ¿no?, en la boca a boca. Pero difundimos a través de listas. Nosotros, al ir trabajando cada uno de nosotros con medios, nos van llamando, tenemos la suerte y eso es como algo que nos pone muy contentos, que se reconoce un trabajo serio en nosotros. Entonces, nos llaman hasta gente que no opina igual que nosotros. Nos llaman para pelear un poco, también nos llaman. Entonces, esa es nuestra forma de difundir. Es difícil difundir la economía social porque a mí me pasa que me llaman y cuando intento hablar de economía me empiezan a preguntar cosas como ¿qué pasa si no trabajan en una cooperativa? Como que la gente está como muy trabada a veces con esto, ¿no? Así que, bueno, nuestra tarea, o mi tarea, porque en economía social soy la que más, si hay que hablar de economía social, me toca, es hacer mucho hincapié en el actor económico, ¿no? Si querés que hablemos del potencial, hablamos del potencial, pero separado de la economía social o como una parte de la economía social, pero no es la economía social. Como empezar, eso también son mitos que se van armando, ¿no? Como todas las cooperativas, lo único que hay de cooperativas es el potencial. Sí, hay potencial, yo sé mucho del potencial porque incluso nuestra cooperativa acompaña en potenciar a varias unidades, pero no es solo eso economía social, como que hay que ir trabajando ahí desarmando. Lo trabajamos así, mandamos mail, hacemos difusión por WhatsApp, tenemos un canal de YouTube y participamos todo lo que podemos en medios. Y la repercusión en los medios es muy variada. Por ejemplo, estamos trabajando en esto, que si le decimos
un 3% más barato, no nos dan tanta bolilla como si ponemos un número. O si decimos los huevos están más baratos. Como que les gustan cosas concretas, ¿no? Como la palabra concreta. Y bueno, muy difícil que quieran hablar de todo lo que yo les conté recién. Yo eso como que trato de meterlo, pero en general quieren hablar del precio y en 30 segundos como... Depende del medio, digo, los más chiquitos quieren hablar más, los más grandes quieren hablar un segundo de cada tema. Y no me acuerdo, algo más me habías preguntado. ¿Y cómo se financia este informe? El informe lo financia nuestro centro de estudio. ¿Cómo es esto? Nuestro centro de estudio recibe, trabajamos en distintas áreas, hacemos distintos convenios, investigaciones, subsidios, tenemos diferentes fuentes de ingreso y lo que sería el excedente de la cooperativa nosotros decidimos a qué destinarlo. ¿Sí? ¿Quién decide qué informe se escribe el CESO? El CESO. O sea, nosotros mismos. A veces decidimos abrir áreas nuevas y al principio el área la financia todo el CESO y luego el área se empieza a financiar. Este informe en particular no tiene financiamiento del Estado, no tiene suscriptores, no hay suscriptores interesados en pagar por recibir todos los meses información sobre cómo evoluciona el precio de la economía popular y lo bancamos nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que es estratégico. Nosotros tenemos suscriptores, por ejemplo, que se suscriben, pero lo que más llama la atención y nuestra estrella, digamos, para la suscripción es nuestro informe de macroeconomía. Nosotros todos los meses sacamos un informe de análisis de coyuntura y previsiones del mes próximo y ahí sí tenemos más suscriptores interesados en ver cómo vemos la política económica nacional. Pero bueno, igual desde ahí se financian el resto de los informes. Una pregunta puedo hacer. Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Cómo ponderan las estrategias que se dan las grandes cadenas de supermercados de promociones especiales, según si llevan 2 productos, según el día de la semana, etcétera? Esa es una pregunta. Y después quería hacerte un comentario para todos, ¿no? ¿Quieres que responda primero a eso? Nosotros no tomamos ese tipo de promociones. Tomamos directo la canasta construida por... Ahora estamos usando una canasta de cava, de consumo. Tomamos esa canasta y esos productos. O sea, yo tomo el precio del arroz. No tomo el precio del arroz los martes que está 2 por 1, por ejemplo, por decir, no sé, cualquier cosa. Tomamos directamente el precio del arroz. Porque nuestra idea es medir la evolución de los precios. Si nosotros tomáramos las ofertas, tomaríamos todo lo temporal y deberíamos incorporar también las ofertas de la economía popular, que a veces también hay, ¿no? Que, no sé, llegó mucho tomate y se promociona y sale muy barato el tomate. Bueno, no podemos hacer eso. No llegamos físicamente a hacer eso. Sí, quería hacer un comentario, ¿no? En relación, no estrictamente relacionado con los precios, pero que para mí tiene que ver, que es el de me parece que hay ciertas dificultades en nuestro sector de la economía social, popular, solidaria, para comunicar las características de los productos. O sea, hay un fuerte énfasis en que la economía social le compra a la agricultura familiar, a empresas recuperadas, al sector social de la economía. Y además hay como una cierta priorización en el sentido de que muchas veces yo estoy en una cooperativa de consumidores como es la Yumba, pero el precio que pone el productor no se discute, en general es un precio que se toma como dado, ¿no? Entonces, aún en las cooperativas de consumidores, creo que hay una posición de cierto poder en las negociaciones de parte del sector productor que va acompañado
de mayor poder simbólico frente al consumidor. Es como que el consumidor se echa para atrás y dice, bueno, si el productor de la economía social, si la agricultura familiar lo dice, si la empresa recuperada lo dice, Y esto creo que tiene relación también con que toda la difusión, la estrategia comunicacional nuestra, por lo menos de las que conozco más cercanamente, tiene que ver con esto de ser parte de otra economía y está muy bien. Pero yo siento, y se lo he señalado a mis compañeros de la Yumba más de una vez, que hay como un cierto descuido a la hora de valorizar los productos en su calidad. Fíjate que creo que la palabra calidad no la usaste en ningún momento de la presentación, excepto que a mí se me haya pasado. Hablamos siempre de precio. Y el tema de la calidad, y el de la calidad y también el de la inocuidad, me parecen extremadamente interesantes para trabajar. Vos es que Noelia Vera, no sé si la conocen, es una nutricionista, doctora en alimentación saludable, está en el mercado central y socia de la cooperativa, escribió un trabajo de varios autores sobre el tema de la alimentación saludable. En algún momento comparó la canasta básica de la Yumba con la canasta en cuanto a calidad. Si vos tenés alimentos no saturados, saturados y sobresaturados, hipersaturados, con la canasta de alimentos de una gran cadena, y la nuestra es mucho más sana. Y yo tengo una filmina de una clase que dio ella, que la organizó la Yumba hará 2 o 3 años, donde aparece clarito que nuestros productos son mucho más sanos. No solo los que son agroecológicos, sino los que no son agroecológicos, porque tratamos de minimizar el consumo de grasas, azúcares y sodio. Entonces, creo que este es un tema que la economía social no puede competir mejor por precio porque no tiene una estrategia adecuada de promoción de la calidad de sus productos. Sí. Bueno, me tomo un minuto para agregar algo a lo que decía Mercedes. Es una meta que varias veces pensamos, armar una canasta sana, una canasta saludable, y seguirla, para seguir la evolución de los precios, para ver cómo se mueven esos precios. Lo que pasa es que, bueno, como justo lo que contestaba en el punto anterior, por ahora el informe lo financiamos nosotros y la verdad que es todo un desafío ir agregándole pautas al informe, ¿no? Ahora nosotros agregamos comercializadoras y ahí hay todo un trabajo metodológico que, bueno, nos costó. Por eso siempre en el informe nosotros en las conclusiones ponemos y resaltamos mucho. Este informe está analizando precios. Están quedando afuera un montón de cosas que se producen alrededor de este tipo de comercialización que no las estamos diciendo. Bueno, algunas las mencioné yo y deberíamos agregar la que vos decís, Mercedes. Deberíamos agregar la salubridad de los productos. Nosotros, como queremos meternos en el debate de la inflación, por eso usamos la misma canasta. Eso no lo queremos perder. En todo caso, agregar más cosas. Pero queremos entrar en el debate. ¿Por qué? Porque hay cosas que están aumentando simplemente porque es irrisorio, es casi irrisorio, que espacios tan pequeños que no tienen escala puedan competirle en precio a grandes supermercados. Entonces hay algo que el gran supermercado no está sirviendo. O sea, como sociedad aceptamos esa concentración económica porque nos iba a salvar a todos, iba a ser hiper barato y ahora descubro que las pequeñas comercializadoras pueden competirle en precios. Entonces, digo, nosotros esta herramienta la estamos usando para ese debate. Coincido con vos plenamente que deberíamos dar más debate y por eso nosotros tibiamente así empezamos a meter el precio de los productos agroecológicos, porque lo que queremos empezar a discutir es, otra vez nos va a pasar, chicos. No pudimos comunicar que vendemos más sano, cuando viene la moda de alimentarse bien, van a ir otra vez a consumir a los grandes supermercados. Y nosotros hace años que estamos vendiendo más barato productos sanos.
Entonces, tibiamente lo que pudimos hacer es empezar a meter la discusión. Nos queda el desafío que bien planteas, Mercedes, de hablar de qué tiene la canasta, ¿no? Bien. Lorena, perdón, antes de darle la palabra a Jorge Braulat, el director de la maestría, Dariela había levantado la mano. No sé si Dariela la bajaste porque se te durmió, porque ya fue respondida tu consulta. No, hola, ¿cómo están? No, yo quería comentar un poco sobre la construcción de precios y de canasta de la economía popular. Nosotros cuando en el INTA Concordia con otras instituciones y junto a la Red de Comercio Justo Pirigüé, armamos una canasta de la economía popular donde hicimos un pequeño análisis de precios entre los compañeros de una mesa que se llama la Mesa de Gestión para la Economía Popular y Solidaria de Concordia. Y ahí en nuestra canasta había productos de la agricultura familiar, como dice Mercedes, hacíamos hincapié en la calidad de los productos, que eran agroecológicos y demás, pero también tuvimos que recurrir a otros productos como para poder competir contra los grandes desarrolladores. Ahí se me está perdiendo. ¿No se escucha bien? Es que mi micrófono anda muy mal. Hola. Ahí, ahora sí. Bien, ahí. Les contaba, en Concordia tuvimos la experiencia de armar la canasta de la economía popular en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Cuando empezás a hablar se baja. Bueno. Bueno, nada, estoy re complicada. Después en un momento les contesto. No sé, Dariela, a lo mejor si la podés escribir en el chat y la leemos nosotros, puede ser una opción como, para resolver el problema de audio. Luego tenemos, un comentario de Mario Sosa, no sé si, que habla de la cooperativa Larca, antes de dar la palabra a Jorge, no sé si Mario querés concretar una pregunta o pasamos a Jorge directamente. Bien. Era un comentario. Perfecto, gracias Mario. Jorge. Bueno, hola Lorena, un gusto escucharte. Muy interesante lo que has comentado. Quería hacerte dos preguntas. En esta disputa de la economía social con la economía capitalista o contra la economía capitalista, ese partido se juega en el campo del capitalismo, digamos, no se juega en un partido, en un campo neutral. Esto conlleva a que muchas herramientas que hay que emplearlas las dos partes iguales como para que se nivele el juego y se equipare. ¿Qué quiero decir con esto? Y la pregunta va allí. Las comercializadoras coordinan sus actividades no para integrarse, sino para entrar en cadena, teniendo en cuenta que el supermercado es una gran cadena, ¿no? de sucursales minoristas. Si se coordinan de tal manera de compensarse productos, intercambiarse productos, como si fuera una especie de caja compensadora, de tal forma que puedan incrementar las ventas. Eso por un lado. Y segundo, si aunque sea de manera incipiente, hay alguna estrategia de poner una marca. Esto es muy difícil de que muchos productores pongan la misma marca fabricando distintos productos de tal manera que la marca sea conocida por el consumidor. Es muy, muy difícil y complicado, pero a veces entrando por 4 o 5 productores de distintas, que producen cosas distintas, pero que se conocen entre sí, tienen confianza entre sí, de tal manera que no van a vender productos malos que después arrastran la marca por la gente que hace productos buenos. Si de alguna forma esta cosa de integración, por un lado, de coordinación y el tema de la marca, hay alguna estrategia. Actualmente coordinan, hay un mayorista
central cooperativa, donde participan varias comercializadoras, coordinan sobre todo en traer y organizarse para traer los productos de distintos puntos, ¿no? Porque es el gran desafío. Y poder pedir, no sé, 2 paquetes de yerba, sino pedir un camión de yerba, ¿no? Como que coordinan en eso, Central Cooperativa lo hace, está en el mercado central, ahí participan varias comercializadoras, siempre está la idea de, dando vueltas, de hacer una marca cooperativa, cómo hacerlo, cómo financiarla, cómo hacer para unificar con los productores. Es un gran desafío, lo que decía Mercedes recién, sacó un tema que es un desafío para la economía social, porque así como el gran supermercado le impone las condiciones y no le importa, cuando un espacio de comercialización le quiere imponer una condición, es todo un desafío, porque acá hay un diálogo, ¿no? Vos dijiste algo que me parece muy acertado. Estamos en el campo del capitalismo y todos fuimos criados en el capitalismo y formados en el capitalismo. Entonces, cuando de repente tenemos que construir otro tipo de relaciones laborales, de intercambio, de organización, pero que no respondan a esta lógica de que hay un patrón que me dice, si no lo haces por este precio, no se hace, es muy difícil. Como que hay que construir otro tipo de relaciones. Así que uno de los grandes desafíos es construir la calidad. ¿Cómo unificamos calidad? ¿No? En la economía popular, social, solidaria, tenemos una variedad de productos importante, pero un gran desafío es trabajar con el productor para que entienda que necesitamos de determinada calidad. Y ahí empieza la idea, bueno, el desafío para hacer una marca, ¿no? Es todo un tema. Y el otro gran desafío que nosotros lo conocemos porque trabajamos varias veces con experiencias, que es la falta de un actor, de todo un plantel administrativo para llevar adelante esas cosas. ¿Quién hace el control de calidad? Necesitas una persona dedicada al control de calidad, una persona que sepa hacer control de calidad. Bueno, eso es todo un desafío para los productores. Algunos tendrán, ¿no? Algunos con una escala mayor ya tienen, pero no todos tienen. Entonces, ahí muchas veces juegan las comercializadoras como, no las quiero poner en este rol, pero digo, a veces, como son las que dan la cara por el producto, son ellas quienes dicen, bueno, tiene que estar embalado así, tiene que estar así, no puede estar así. O sea, es todo un desafío incluir a estos productores que muchas veces vienen de otro tipo de relaciones, a empezar a hacer esto de la marca. Así que lo de la marca sí está, siempre. A mí me pasa que muchas veces nos vienen a invitar a empezar a pensarlo y después queda medio trabado por todo este desafío. Después yo en la práctica creo que los problemas que hay para ampliar el sector, uno muy fuerte es que no tenemos asimilado que en cuanto una producción crece necesitamos un administrativo. Y cuando digo un administrativo, no se imaginen una oficina con 28 personas. Digo, una persona que se siente y anote, estas son las compras, estas son las ventas, este es el tipo de producto y se me están quejando por esto. Como los circuitos, nosotros estamos dando en el CESO, cada vez que capacitamos cooperativas, circuito administrativo. Suena, ya se aburrieron todos cuando dije el nombre. Pero no se imaginan lo importante que es. No se imaginan la importancia que tiene para un productivo tener un circuito. Por acá entró la venta, esta persona dijo cómo se hace, esta persona la sacó y esta persona la cobra. Ese circuito que parece una tontería, hay que armarlo. Entonces, uno de los desafíos que tienen muchos de nuestros productores de nuestro sector, incluso nuestras comercializadoras. Recién nos reíamos con Mercedes porque nosotros nos molestamos mutuamente, digo, porque para que a nosotros nos lleguen los precios es un gran desafío. Tengo un compañero que envía un mail pidiendo los precios, llama a cada comercializadora pidiéndole los precios y terminamos atrasando el informe porque no nos llegaron los precios. Entonces, nosotros tenemos como la rigurosidad de que se hace bimensual, entonces un día antes de que termine el mes estamos de noche haciendo el informe, sacando conclusiones porque no llegaron los datos. Entonces,
es un sector que todavía para mí le falta esa pata. Igual creo que va mejorándola, ¿no? Como que va. Y por eso nosotros tomamos una decisión. Nosotros recibimos todos los productos de las comercializadoras. Imagínense, recibimos una gran lista desordenada de productos, tomamos nosotros los 62 y luego limpiamos los productos que no tienen stock. Y vos me dirás, ¿cómo se dan cuenta si no tienen stock? Porque no nos mandan el listado de stock, porque vemos precios irrisorios. Una vez que termino el informe, yo veo que el azúcar está a 20 pesos. ¿Quién tiene el azúcar a 20 pesos? ¿Está comercializadora? No, no puede ser. Y ahí tenemos que estudiar cuántos meses hace que tiene el precio así. No, ese precio es viejo, está fuera de stock. Pero no es que me mandan, les cuento esto para que vean cómo se construye, ¿no? Cómo hay que construir todo este sector. Mientras que mis compañeros que trabajan con supermercados aprietan un botón de un programa que toma los precios actualizados permanentemente del supermercado y hacen el informe. Entonces, como que estamos hablando de dos universos, es lo que vos decís. Estamos jugando en un campo diseñado para otro sector. Nuestras cooperativas cumplen una función también muchas veces de inclusión, entonces no está todo ese herramental que está en otros sectores, ¿no? Así que sí está la idea, siempre tenemos ganas, como todo falta el financiamiento de quién va a poner esa tremenda estructura que se necesitaría para armar una marca propia. Bien, antes de dar la palabra a Jorgelina Fluri, la coordinadora de la maestría, leo un par de comentarios que llegaron al chat. Uno, el de Dariela, que había quedado pendiente, que comentaba el caso de Concordia. Dice que en Concordia organizamos una canasta de la economía popular en el marco del Plan Argentina contra el Hambre y la comercializamos por la tarjeta alimentar. Comparada con el supermercado, está un 20% más barato. No sé, Dariela, si esto tiene algo que ver con la comercializadora Pirigüé, con que trabajamos y ha logrado a través de la integración y el acompañamiento del mercado de cercanía, entre otros, precios populares en la comercialización en Concordia. Luego está José Giaco, que dice lo de la calidad, especialmente en alimentos, creo que es importante un apoyo de las áreas provinciales respectivas. Sigue José, en Entre Ríos, el ICAP le da importancia a la economía popular, con muchas capacitaciones, dándole libreta sanitaria a todos, etcétera. Así que, leído esto, Jorgelina, te escuchamos. Hola Lorena, un gusto, ¿cómo estás? Muy interesante todo lo que presentaste y muy clara. Yo me identificaba permanentemente cuando describías la lógica de los espacios de comercialización de la economía social, popular y solidaria, y también la lógica de las grandes cadenas de supermercados como consumidora, ¿no? O sea, realmente esta lógica de aumento de los precios, que en el caso de las cadenas es con especulación, digamos, y permanentemente están aumentando y genera una sensación bastante molesta en las consumidoras y consumidores, como en el sentido de poca previsibilidad. En el caso de los espacios de economía social, realmente una percibe cuando se da el aumento y muchas veces hasta te lo cuentan también, porque bueno, dependiendo si una va a comprar o tiene comunicación. Entonces se encuentra como cierta explicación que a nivel de la relación y de la percepción del consumidor, me parece que es muy importante como valor, digamos, ¿no? En el sentido de poder entender por qué aumentan los precios, que al momento de ir a abastecerse, quizás se da un aumento más importante, pero que sí no es un aumento caprichoso, sino que tiene directa relación con la necesidad de abastecerse. Y a la vez me preguntaba qué paradójico, ¿no? Que eso justamente ponga en riesgo a los espacios de comercialización alternativa cuando están haciendo un aporte a la macro en el sentido de que se supone que las expectativas también inciden en los niveles de inflación. Entonces si todos aumentamos por si acaso, bueno, esto que vos, no sé si explicaste mejor, digamos, pero digo, si a la vez estos actores pueden hacer un aporte en ese sentido, tanto para los consumidores y consumidoras como para la economía del país, digo, ¿cómo se podría considerar en la política pública la posibilidad, digamos, de que se compense de algún modo ese mayor costo, digamos, a la hora de abastecerse, y que no sea algo, digamos, a dejar de lado, digamos, esa distinción
para hacer lo mismo que hacen las cadenas, que bueno, se cubren de alguna forma anticipadamente, ¿no? Si habría alguna posibilidad o alguna línea específica de política pública, no sé exactamente hacia dónde ustedes con este informe, con qué tipo de actores dialogan dentro del ámbito público, como para poder, demostrando esto que me parece súper importante, porque genera incluso hasta más tranquilidad en la población, digamos, el hecho de poder decir, bueno, cuando voy a comprar ya sé que, no sé, ya sea porque hubo un aumento generalizado en la producción o porque hubo factores climatológicos o lo que fuere, que se genera un aumento de precios. Y no, porque voy al súper y sé que van a aumentar permanentemente porque, nada, es como que tienen la sartén por el mango, por decirlo de manera poco académica. Eso, nada, no sé si fui clara, pero es la inquietud que me generó tu exposición. Llegó mi niño, por eso estoy mirando de costa. Sí, haber hablado, sí. Imagínate que infumable, Lorena, con su informecito, con nuestro informecito contando. Pero en general el Estado como que tiene una mirada de escala, sobre todo en las últimas, en esta gestión y en la anterior, como que una mirada de escala en cuanto, bueno, no, hay que hacer acuerdos macros, ¿no? No se ve como esto como una alternativa económica, yo siento que actualmente hay una mirada más de, bueno, son espacios o lindos o espacios asistenciales, pero no son actores económicos, y yo coincido con vos que le puede dar, por eso lo resaltaba, le puede dar una tranquilidad, le puede dar una estabilidad, que vos vayas sabiendo, previendo cómo va a ser el movimiento de tus fondos. Se puede fomentar mucho más, hay muchísimas políticas que podríamos hacer. Por ejemplo, estos actores te pueden decir, porque ellos trabajan día a día con los productores, te pueden decir por qué no tenemos determinadas producciones en tiempo y forma. Nosotros hemos hablado miles de veces con ellos y hemos armado miles de propuestas alternativas para el tema del tomate. Nosotros trabajamos con cooperativas de pescadores y te podemos decir cuál es el problema para que puedan comercializar su pescado. No lo pueden comercializar porque no tenemos una ley de pesca en río. O sea, en esas situaciones estamos. Y vuelvo a citar a Jorge, estamos jugando con las reglas del capitalismo, y el capitalismo arma una estructura para capitales concentrados. Entonces, hay un montón de veces que lo que nos pasa es que no se puede llegar porque no hay una legalidad, una estructura, una contención para eso. No sé si se los puede compensar directamente, ¿no? Diciendo, bueno, como la inflación fue del 6% y ellos subieron el 3%, bueno, los vamos a, no sé, devolverle ese diferencial, pero sí se podría pensar, teniendo en cuenta todo esto, políticas que los fortalezcan. Yo recién comentaba, la cadena de frío es un gran desafío para estos sectores. Podría asistirse a estos sectores con cadena de frío, podría pensarse en una gran demanda del sector histórico, que es el compra de la economía social. Si nosotros podemos tener más sectores fijos que el Estado compre, estos sectores se pueden fortalecer y ir creciendo. O sea, mirá todo, o sea, han crecido muchísimo. Entonces, y pueden dar esta disputa en estas condiciones. Imagínate con fortalecimiento, con mayor cantidad de espacios, con mayor participación de la compra pública. La compra pública, acá hago una nota aparte, siempre parece que estamos mendigando la compra pública. Las empresas grandes participan de la compra pública, no es una migaja, no es un dato menor. El Estado es un comprador central, entonces no es que estamos pidiendo una migaja, una limosna, sino que estamos diciendo, bueno, si pueden participar todos estos gigantes que están provocando todas estas falencias, ¿por qué no nosotros que estamos generando todo este entramado distinto económico, ¿no? Me parece que más que una política directa de compensación, lo que se puede hacer es decir, mira, este sector que trae este beneficio económico, vamos a fortalecerlo, con crédito, con subsidio, con mirar lo que está pidiendo. Yo insisto que muchas veces no está pidiendo ni plata, a veces estamos pidiendo legislación acorde a lo que necesitan los productores, legislación acorde a lo que necesitan nuestros tipos de... Legislación acorde. No se puede legislar igual un gran
productor de, bueno, esto, esas grandes pesqueras que un pescador artesanal que sale con su barquito, ¿no? Y una cosita más antes de soltar la palabra, el rol que jugaron las comercializadoras en la pandemia eran las únicas preparadas para abastecer en Capital Federal puerta a puerta. Tuvieron un crecimiento exponencial, contrataron compañeros en plena pandemia y salieron como pudieron, con las condiciones que pudieron, y eso no fue reconocido. Eso me pareció una cosa tremenda. Yo justamente desde la Universidad General Sarmiento hicimos un informe en pandemia, en plena pandemia, ahí con nuestras computadoritas, entrevistando, y llegaron a contratar gente porque fueron los que pudieron responder. ¿Y saben el impacto que tuvo en sus precios? Salir cuando nadie podía salir, nulo. Entonces, que no haya habido un reconocimiento a los que no especularon con los alimentos en plena pandemia cuando era una locura salir a comer, a comprar alimentos, me parece como que fue algo que se nos pasó del sector, muy importante, pero fueron un actor muy importante manteniendo la cadena con los productores, manteniendo, no sé, un circuito muy importante de comercialización que no se visibilizó. Bien, para ir cerrando tenemos dos pedidos de pregunta más, una de Fede Chap y la última, si no hay más, de Jorge. Así que Fede, te escuchamos. Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Bueno, nada, yo tenía anotadas algunas consultas que van bastante de la mano en lo que dijo recién Jorgelina respecto a esto de la especulación o no por parte de obviamente las organizaciones del sector. En mi caso personal, también para contar una experiencia y que creo que ahí me surgieron algunas dudas, yo de haber sido parte de una cooperativa de trabajo, digamos, productores de alimentos, la cooperativa Séptimo Varón, que a la vez también éramos comercializadores, también teníamos almacenes de economía social. Nosotros habíamos hecho en el año, creo que 2018-2019, un relevamiento bastante casero, digamos, una especie de canasta básica, haciendo una comparación, haciendo una canasta local, una comparación entre los productos que vendíamos en nuestros almacenes, así sea, no sé, aceite, harina, leche, dulce de leche, 1 kilo de queso, digamos, productos por ahí más estándar, en comparación a las cadenas de supermercados que teníamos en el barrio donde estábamos. Fuimos al Coto, al Carrefour Express, al Día, digamos, nosotros anotando, digamos, y haciendo la comparación, a ver eso, realmente si había una diferencia. Y si no me acuerdo mal, era más o menos lo que vendíamos en nuestros almacenes, en productos obviamente similares, ¿no? Ni el mejor o el premium, por así decirlo, por ahí que se vendían en los supermercados, ni el que estaba en oferta, sino por ahí productos, obviamente eran otras marcas, porque nosotros apuntamos a vender productos de cooperativas y pequeños productores, pero bueno, por así decirlo, productos que se parecían, y el resultado fue que lo que comercializábamos desde la cooperativa tenía más o menos un 30 o un 35% menos de lo que se vendía en los supermercados del mismo barrio, ni siquiera por internet o en otros barrios, que era acá en la ciudad de Buenos Aires. Con eso hicimos una especie de campaña publicitaria, un flyer comparativo que mandamos a hacer volante para tirar por todo el barrio, donde aparecían los distintos precios de cada producto y el total, digamos, cuánto te ahorrabas si venías a comprar a los almacenes cooperativos. Y ahí lo que nos surgía un poco la duda, bueno, o la consulta, que también es lo que te quería hacer, es, digamos, ¿dónde estaba la diferencia? Si era que los productos que adquiríamos nosotros tenían un menor costo, cosa que la veo difícil porque, como decíamos también, los supermercados tienen un gran poder de compra y de pelea frente a los productores que ellos les compran los productos, y la forma de compra y la forma de pago son muy beneficiosas siempre para las grandes cadenas, cosa que obviamente no era nuestro caso, y también a la hora de conciliar el precio con otras cooperativas,
era distinto, entonces no creo que nuestro costo sea menor. No sé si la diferencia estaba en el margen de ganancia. No sé si ustedes también analizaron esto con las comercializadoras, si saben cuánto es más o menos un promedio de margen de ganancia que se le pone a los productos, si hay un promedio, si depende del producto, si depende de la estación o qué. Por ahí es difícil sacar ese cálculo de los supermercados, que nunca sabemos efectivamente por ahí cuánto es su ganancia, porque no lo dicen, pero sí por ahí de las comercializadoras podemos tener ese dato y creo que es interesante ver eso, bueno, cuánto se remarca que entendemos que en esa remarcación para las comercializadoras del sector está el trabajo de la gente que labura en las comercializadoras, la cuestión administrativa, bueno, los gastos que tienen para cubrir, pero bueno, cuánto es efectivamente ese margen. Y ahí con respecto a lo que se hablaba de la no especulación, de la reposición, era algo que nos pasaba muy seguido, eso, por ahí comprábamos un pallet de yerba que obviamente nos duraba 6 meses, y durante 6 meses esa yerba valía lo mismo. No estábamos todas las semanas o todos los meses llamando al productor si había aumentado, entonces aumentamos el precio, ni aumentábamos todos los meses, depende de esa inflación. Pero sí nos pasaba lo que comentaron, que a los 6 meses, cuando íbamos a reponer, por ahí ya había aumentado un 20 o un 30%, depende de la época del año. Y bueno, obviamente se nos quedaba la ganancia en esa recompra del producto. Y ahí me viene la duda si eso es una ventaja o es un defecto que tenemos como organización del sector. Digo, porque para los consumidores, las consumidoras, buenísimo que por 6 meses, está establecido, la yerba no te aumenta porque la persona, bueno, en este caso la cooperativa que te lo vende, si no lo está pagando más, ¿por qué te lo está cobrando más? Me parece una cuestión ética que está bien mantenerlo, de no aumentarlo por el hecho de que todos aumentan. Pero después, el de la parte del productor o de la comercialización, cuando vamos y queremos hacer la reposición, se nos hace imposible. Entonces termina siendo un defecto para, en este caso, la cooperativa. Entonces, bueno, nada, ¿cómo se puede trabajar eso? O no sé, ¿dónde puede estar un poco la solución sin tener que aumentar todos los meses porque sí? Porque hay una idea de trabajar de otra lógica, pero bueno, después te termina pasando eso. En la no especulación se complica después el seguimiento de la misma cooperativa. Creo un poco también lo que decía Jorge, de esto de en la cancha que jugamos, obviamente no estamos de visitantes siempre, entonces estas cosas, y mismo también, por ejemplo, en las compras públicas o mismo grandes compras o ventas, mejor dicho, no sé, hemos querido venderles a grandes supermercados y obviamente es imposible por los plazos que te ponen de pago o los volúmenes que te quieren comprar. Y es lo mismo que nos pasaba en la compra pública. Muchas veces del Estado no se termina de entender las realidades o no se conocen o no se quieren conocer las realidades del sector, porque a veces estaba la voluntad de decir, bueno, vengan las cooperativas, nosotros le vamos a comprar lo que tenemos, necesitamos tal alimento, se lo compramos las cooperativas o las comercializadoras. Ahora después sabemos que los plazos de pago del Estado, la cooperativa, generalmente los pequeños productores no tienen la espalda financiera para bancar todo ese circuito de pago, cuando el pedido encima suele ser enorme, venderle al Estado. Entonces, a veces, capaz, está buenísimo que en la compra pública participen las organizaciones del sector, pero a veces, bueno, como dicen, no es por ahí donde habría que empezar o donde está el problema a solucionar. Por ahí está más con el tema de, no sé, de los créditos o apoyar la producción, o bueno, ver primero cómo la cooperativa puede aumentar su producción o tener una espalda financiera a través de los créditos o otra herramienta para poder después ser proveedor del Estado. Porque si no eso, es la misma lógica de decir, bueno, le vendo al Estado y después termina siendo un tiro en los pies para la cooperativa que no tenía manera de bancarse eso. Por eso me parece muy interesante estos canales que se fueron armando de comercialización propios del sector y no tener que salir a vender y a morir frente a las grandes cadenas, sino armar propios canales donde del mismo sector se fomente un poco la venta y el consumo de las mismas experiencias de la economía social.
Así que bueno, eso. Gracias. A ver, voy a tratar de no olvidarme ninguna pregunta, vos me reclamás si me olvido alguna. Respecto a los márgenes, lo intentamos varias veces. El problema que tenemos y el desafío es que son distintos tipos de espacios. Algunas son cooperativas, algunas son cooperativas de trabajo, algunas son cooperativas de consumo, entonces tenemos que encontrar una forma de analizar cómo les queda el margen, ¿sí? Porque no todas tienen la misma construcción del precio. Entonces, eso es todo un desafío. Y algunas tienen financiamiento híbrido, como por ejemplo la de la Universidad de Quilmes, que parte de los sueldos los paga la Universidad de Quilmes. Entonces, hay que hacer un estudio realmente serio para ver los márgenes que tienen estas 13 comercializadoras, con el agravante de que nosotros tenemos que construir una confianza para que una comercializadora me abra sus números contables y me diga, mira, esta es nuestros números, ¿no? Porque no es lo mismo darme los precios a darme los números. Gastamos tanto en trabajadores, tanto en insumos, este es el margen que pongo. Entonces, es un tema súper delicado los márgenes. Lo empezamos y lo hemos intentado varias veces trabajar porque creo que ahí tenemos un desafío, no sabemos los márgenes, entonces pasa. A veces lo que estábamos diciendo, a veces se quedan sin poder reponer porque pensaban en un margen que ya no lo es y a veces al revés, ¿no? Como no construir bien la estructura de costos tiene este desafío. ¿Cómo podemos solucionar esto que vos decías? Y teniendo bien estudiado la estructura de costos. Entonces, vos deberías deberías aumentar la yerba explicando que la yerba aumentó, por más que no la repongas, sin necesidad de que vos aumentes previsiblemente la yerba. O sea, si la yerba el productor lo aumentó un 1%, vos le aumentás un 1 y no un 3 por las dudas. Lo que termina pasándonos a nosotros es que muchas veces se aumenta el por las dudas. Yo escucho en la tele que dicen que la inflación es del 6%, entonces voy a mi negocio, aumento un 6%, pero aumenté por ahí el alfajor que aumentó un 1%. Pero yo ya escuché que es 6%, entonces lo aumento 6%. Ese es como el problema que empieza a armar la espiral. No reponer, porque bueno, vos tuviste que reponer. También la realidad es que la inflación pega diferente, ¿no? A los que tienen mayor poder adquisitivo y mayor concentración económica, en este caso, de lo que estamos analizando nosotros, los supermercados van a ser los ganadores del momento, porque ellos no pagan la inflación, se la cobran a dos, se la cobran al productor, porque le dicen te pago a 30 días, y se la cobran al consumidor porque le aumentan, por más que la pagaron a 30 días, le aumentan todas las reposiciones en el medio que hubo y un poquito más. Entonces, el poder que tiene cada uno en el mercado, y sí, marca la cancha diferente, ¿no? Como los supermercados nunca pierden por eso no pierden, digo, los números de los supermercados sí los podemos ver porque, no los tengo ahora en mente, pero sí los podemos ver porque muchos cotizan y se pueden ver sus balances, por lo menos lo que dicen ellos, pero no es por ahí que ellos ganan, ¿no? Ellos ganan con este poder de mercado que tienen de patinarte los pagos y luego aumentar los precios, por más que aún quizás no pagaron lo que están vendiendo, ¿se entiende? O sea, un doble recupero. Y después lo que vos decías del Estado, ahí hay propuestas para esto, para trabajar con fondos rotatorios. El Estado ha usado los fondos rotatorios para implementar otros procesos y ha funcionado. Digo, cuando necesitábamos, se ha hecho fondos rotatorios para insumos, se ha hecho fondos rotatorios para un montón de actividades, para construir determinadas partes de la cadena de producción, se podría hacer un fondo rotatorio para justamente poder ser proveedor del Estado. Lo que pasa es que si el Estado nos incluye con las mismas perspectivas que incluye a una multinacional, es muy difícil que entremos, muy difícil, muy difícil que podamos darle los 7 millones de tal producto que te piden una semana. Capaz que no necesitamos los 7 millones, capaz que podemos proveer a una de todas esas instituciones, ¿no? Como descentralizar ahí un poco, repensar la logística para que también haya lugar para la economía social, para las pymes, para un montón de productores
y no tanta concentración que, bueno, ya tuvimos, lo vemos constantemente a esa problemática de cómo se concentra e imponen precios 2 o 3 productores de alimentos, ¿no? Creo que contesté todo. Perdón, y una cosa más, digo, lo del margen de ganancia también es un debate, porque yo recién te contesté desde la postura nuestra del CESO, pero te vas a encontrar con espacios que te van a decir, no, nosotros creemos fielmente que se repone, que el precio debe aumentar con la reposición porque así es la solidaridad. Yo creo que eso los pone en riesgo. Digo, quiero dejar como esto que es un debate. Yo dije mi postura, pero es un debate, no está como cerrado. Bien, Jorge. Siguiendo con el tema de la cancha que dijo Fede, parece que estamos muy deportistas hoy. Yo quería recuperar un tema relacionado con la política pública, no como para alterar el tema del capitalismo, sino un poco para, en algunos sectores, seguir jugando en el campo contrario, pero al menos con la cancha nivelada, porque uno juega en campo contrario y con la cancha desnivelada en contra de la economía social. Entonces voy a traer el ejemplo de lo que ocurrió en el Ecuador, de tal manera que tal vez el CESO a lo mejor podría retomar esa experiencia como para teorizarla, si cabe, con lo que sacó Correa cuando se logró promulgar la ley de góndolas en Ecuador, donde se le impuso a los supermercados, a cada cadena, que el 2,5% de las góndolas debían ser productos de la economía popular. Bueno, la primera declaración pública de las cadenas fue el atentado contra la propiedad privada y la expropiación prácticamente que padecían. Como se hizo ley y había poder político, en los supermercados, ¿cuál era el problema? El supermercado tiene una central de compra en escala y distribuye. Es decir, comprar la economía popular tenía que descentralizar las compras en cada supermercado, que lo hizo. Ahora, el resultado fue, que después, bueno, cayó Correa, cayó todo, el resultado fue que del 2,5% terminó vendiéndose en promedio el 8% de productos de la economía popular, porque el gerente de la sucursal se dio cuenta de que lo que estaba comprando tenía demanda, tenía aceptación, era conocido en el barrio, etcétera, etcétera, y bueno, lo podía ofrecer a un precio más barato, ¿no? Entonces, dentro de las reglas del capitalismo, sin alterar el sistema, el Estado puede, aunque sea, nivelar la cancha en algún sitio. Y eso produciría una mejor redistribución, no alteraría el capitalismo para nada, ni siquiera tendría que cerrar ningún supermercado. Entonces, retomar eso como un pequeño ejemplo, a lo mejor algún iluminado puede empezar a pensar en ese sentido. No sé qué te parece, Lorena. Sí, totalmente. A mí me parece que hay un montón. Yo recién cuando decía promocionar, incluso con leyes pequeñas que nos permiten que algunos productos se comercialicen porque no le pidan tal o cual etiqueta, que pequeños cambios de ley que no es la revolución bolchevique lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo un sellito, un cambiecito pequeño. Es más, yo no me terminaba de cerrar a mí cuando se proponían grandes mercados concentradores. No sé si se acuerdan que en un momento se proponían grandes mercados concentradores en distintos puntos. Yo no entendía muy bien para qué íbamos a ir con eso si teníamos todas estas herramientas más simples, ¿no? Como un porcentaje de venta, fomentar este tipo de espacios, como que había muchas herramientas más pequeñas, pero para mí, en mi opinión, la clave está en que no lo vemos como un sector económico.
justamente en Ecuador lo primero que se hizo en la Constitución es reconocer una economía mixta, ¿no? Que existe una economía capitalista, que existe una economía pública y que existe una economía popular. Si nosotros ponemos la mirada solo en la economía capitalista y nosotros siempre estamos tratando de colarnos ahí como unos locos, pero con la cancha totalmente despareja. Pero coincido plenamente que sí, que se pueden hacer. La experiencia de Ecuador, está esa experiencia de Ecuador, hay experiencias, hay muchísimas cosas que se están haciendo igual y que se están implementando, y experiencias que se están dando entre comercializadoras, productores, municipios. Los municipios están escuchando esto y no sé, a nosotros nos han convocado Malvinas Argentinas, que les interesó nuestro informe, que les interesa ver cómo se puede pensar ese tipo de precios a nivel local, o sea, como que hay, lo veo más, no sé cómo decirlo, en niveles más municipales que en niveles más nacionales, ¿no? Como los veo bastante corridos de la agenda más nacional en estas temáticas. Pero sí, no creo que pidamos mucho, no pedimos la revolución, pedimos un par de cambios técnicos. No me quiero acordar porque ya me empiezo a quejar de todos los problemas técnicos que tengo para quejarnos. Tenemos un listado así con exceso para llevar de cuestiones desde muchos lugares donde no se puede implementar la cocina. Vieron que muchos productores necesitan tener las pupas, que son unas cocinas adecuadas para pequeños productores y que se puede comercializar. Bueno, nosotros trabajando con los pescadores nunca pudimos obtener y acompañarlos a un permiso de pesca, y así podría seguir quejándome. También tenemos cosas para quejarnos de la FIP, como la cancha muy desregulada, mucha falta de, para mí la clave está ahí. Mientras que se nos piense como un lugar de asistencia y no como un actor económico que necesita su propia regulación, vamos a estar jugando en cancha ajena. Y nos pasa a nosotros como cooperativa, más le pasa a cooperativas más pequeñas, ¿no? Bueno, gracias Lorena. Para cerrar también con la metáfora deportiva, la rompió Lorena. Muchísimas gracias por aportarnos tu tiempo, por contarnos bien de qué se trata el trabajo de Exceso, que es súper valioso. Ahí les dejé en el chat de esta sala el enlace para que puedan ingresar y puedan ver todo el trabajo que hacen las compañeras, los compañeros, también para que lo difundan, ¿sí? Acá hay asistentes de distintos sectores y está bueno hacerlo llegar y difundirlo. Les recuerdo que esta clase fue una clase abierta en el marco de la Maestría en Economía Social, Comunitaria y Solidaria, dentro de la materia de prácticas y dinámicas de la reciprocidad. Actualmente estamos viendo el tema de los precios, por eso nos pareció pertinente traer esta propuesta. Y en la última unidad vamos a hablar justamente de cómo dialogan estas propuestas de la economía social con el Estado y que no se agotan solamente en la propuesta de la compra pública, ¿sí? Vamos a trabajar distintas herramientas, distintas ideas y vamos a esperar que acá hay muchas personas que trabajan en el Estado que puedan retroalimentar estas reflexiones y que podamos darle más vuelo. Creo que no hay más preguntas, ya cumplimos con el tiempo, no queremos robarle más tiempo a sus familias que las están esperando, así que agradecerles a todos, a todas por conectarse, por los aportes que hicieron y bueno, nos encontramos en los canales de siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Lorena, abrazo grande. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, chao. Buena charla, chao. Gracias.